a diferencia de ocasiones anteriores, el día de hoy, la exposición no está basada en un único texto, en un único párrafo, sino que más bien, como suele decirse, es un sermón de escrituras seleccionadas. Y el sermón de hoy lleva por título: ¿debe el cristiano guardar el día de reposo? Esto va a estar muy bueno. Hay 3 motivos, amados hermanos, que me impulsan a compartir con ustedes este importante mensaje. Primero, hay un motivo social para compartir con ustedes este sermón. Hay determinadas agrupaciones religiosas que ejercen cierto tipo de presión sobre las denominaciones cristianas, intentando conducirles a desarrollar un estilo de vida en el cual en un día particular en la semana se abstengan de las actividades que estos cristianos genuinos que aman a Dios están acostumbrados a desarrollar. Hace algún tiempo atrás estábamos con mi esposa en la plaza de Hualqui y quise compartirle el evangelio a una de las vecinas que estaba en el lugar. Y ella me dijo: ¿y ustedes de qué iglesia son? Y yo le dije: somos de la iglesia bautista. Y ella dijo: la iglesia bautista es buena, pero le falta algo. Le falta un mandamiento. Yo no le quise preguntar cuál porque ya sabía qué es lo que ella me iba a decir. Ahora, me pregunto, ¿efectivamente será así que hay grupos cristianos que son capaces de guardar absolutamente todo, pero les falta solamente uno? Esa es una pregunta que me hago. Bien, entonces hay un motivo social, una presión que determinadas denominaciones ejercen sobre cristianos genuinos, y muchas veces cuando no hay un conocimiento amplio de la palabra de Dios, que es normal cuando se lleva poco tiempo en el evangelio, genera cierta inquietud en algunos hermanos. Entonces ese es el primer motivo. Hay un motivo que es más eclesiástico, por el cual quiero compartir este mensaje con ustedes, y me refiero a nuestra iglesia local. Me refiero a IBM Chihuayante. ¿Y cuál es este motivo eclesiástico? He notado que muchas veces nos inquietamos cuando vamos a las Escrituras y vemos en particular ese mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. A veces nos inquietamos cuando vamos y leemos ese mandamiento, porque está tan claro, tan literal, tan explícita las palabras de que el lector aparentemente debe guardar el día sábado, que eso nos genera un poco de inquietud. Entonces la pregunta que he escuchado ya varias veces, sobre todo en la escuela bíblica dominical, es: pastor, ¿por qué nosotros no guardamos el día de reposo? Y esa pregunta de por sí ya manifiesta la inquietud que hay en el corazón. Porque aquel hermano o hermana que ha planteado esa pregunta está adorando de una forma especial en un día que no es el día que está él viendo literalmente en la palabra de Dios. Entonces se genera cierta inquietud. Y hay un motivo más personal por el cual le quiero compartir este sermón. Y es porque, como delante hablábamos con una hermana durante el recreo, durante este tiempo que llevamos junto a mi esposa ministrando la iglesia, puedo decir que tengo el privilegio de, a lo mejor no en profundidad, pero sí en cierto grado, conocerles. Conocer sus vidas, conocer sus intenciones. Y sé que hay un genuino deseo de agradar a Dios. Sé que hay un verdadero deseo de honrar a Dios como Dios merece ser honrado. Y sé que hay un deseo real y genuino de honrar a Dios cada día de la semana como Él se lo merece. Y eso me impulsa a compartir con ustedes este mensaje. Ahora, en cuanto a este tema particular del día de reposo, si nosotros queremos saber si es que el cristiano, el creyente, gentil, hoy, año 2019, debe guardar el día de reposo, lo primero que necesitamos saber, hermanos, es que no podemos basar nuestra convicción, no podemos basar nuestra fe y nuestra doctrina en cuanto a este tema en un video que encontremos en YouTube. No debemos. ¿Por qué razón? Porque si la palabra de Dios comenzó a escribirse en el 1450 a.C. aproximadamente y termina de escribirse en el 90 después de Cristo aproximadamente, casi 1500 años de historia no pueden resumirse en la verdad en 7 minutos, en un video. No podemos basar nuestra confianza y nuestra convicción en un folleto que compremos en alguna tienda cristiana o que nos sea regalado. Yo en lo particular,
Conozco muy buenas tiendas cristianas. Y en estas buenas tiendas cristianas he comprado muy buen material. Y así también algunos folletos. Que son claros, que son didácticos, comprensibles, pero no todo lo que se vende en una tienda cristiana necesariamente es exacto en su enseñanza y profundo en lo que plantea. Así que eso se lo menciono para que usted tenga atención y ponga ojo cuando compre algún libro o un folleto. Bien. Entonces no podemos basar una convicción tan grande en un material que está sujeto a errores en oportunidades. Bien. Para saber cuál debe ser nuestra convicción y nuestra práctica en cuanto al día de reposo, necesitamos ir a la palabra de Dios y ver qué nos dice ella acerca de este particular. Pero principalmente nosotros vamos a enfocarnos en 3 periodos de la historia. No vamos a ver todos los versículos que nos hablan del día de reposo. Vamos a estar aquí hasta el próximo domingo, sin descansar. Así que vamos a enfocarnos simplemente en 3 periodos de la historia de la humanidad en las cuales Dios ha hablado acerca del día de reposo. Y vamos a hablar primeramente acerca del día de reposo en la creación, luego vamos a hablar del día de reposo en el antiguo pacto, y luego vamos a hablar del día de reposo en el nuevo pacto. Y va a quedar claro en nuestra mente y corazón cuál es nuestra responsabilidad acerca de este tema. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, ahí está la primera mención acerca del día de descanso. Recordemos qué sucede en los primeros 6 días de la creación. En el primer día Dios crea los cielos y la tierra y Dios crea la luz. En el segundo día de la creación, Dios separa esta gran masa de agua, las aguas de arriba y las aguas de abajo, de tal manera que se forma una gran bóveda, se forma el cielo. En el tercer día lo que Dios hace es separar las aguas que quedan debajo y descubrir lo seco, y de esta tierra emana toda la vegetación. Eso en el tercer día. En el cuarto día de creación lo que Dios hace es crear los astros que proyectan su luz sobre la tierra y determinan estaciones y años. En el quinto día lo que Dios crea es toda la vida marítima y toda la vida terrestre en virtud de la capacidad de poder volar. Entonces Dios en el quinto día crea toda la fauna marítima y las aves. Y en el sexto día Dios crea toda la vida animal terrestre, cuadrúpedos y animales que se arrastran y que se desplazan sobre la superficie de la tierra. Y al terminar el sexto día de creación, Dios le pone la guinda a la torta. Y Dios crea al varón y del varón crea a la mujer. Este complemento es a lo que me refiero cuando hablo de ese detalle, que es mucho más que un detalle. Dios pone al ser humano como cabeza de la creación. Eso hasta el sexto día de la creación. Vamos a ver qué pasó en el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tenemos en este relato lo que ocurrió en el séptimo día de la creación. Y si nosotros ponemos atención a este episodio de la historia de la humanidad, nosotros vamos a notar algo muy importante, y es que efectivamente en el séptimo día hubo alguien que descansó. Hubo alguien que reposó de toda la obra que había hecho. Ahora, yo le pregunto a la iglesia, ¿quién fue la persona que descansó en el séptimo día? Bueno, está claramente aquí en el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. ¿Quién? Dios. El día séptimo de toda la obra que hizo. Por más que nosotros examinemos, escudriñemos y busquemos en este párrafo quién fue la persona que descansó, la única respuesta que va a estar delante de nuestros ojos es Dios. Porque fue Él el que creó, fue Él el que trabajó, por tanto fue Él el que reposó. Hubo alguien que no descansó. Hubo alguien que trabajó ese día. ¿Quién fue? Está ahí en el versículo 15.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios toma al ser humano, lo pone en el jardín del Edén y lo deja ahí con un propósito, y es que el varón se ponga a trabajar y ponga manos a la obra. Y efectivamente nosotros en Génesis capítulo 1 vemos la orden de Dios al hombre y le dice fructificad y multiplicaos, etcétera, etcétera, y lo pone a trabajar en el jardín. Ahora voy a ser un poco sarcástico con este comentario que voy a hacer y espero que lo entienda. ¿Qué clase de autoridad tendría Dios si es que efectivamente Dios le dice al hombre, trabaja el huerto, labra la tierra, enseñoréate sobre la creación y el séptimo día el hombre se pone a descansar? ¿De qué autoridad divina estaríamos hablando si es que efectivamente eso hubiese ocurrido? Bueno, afortunadamente la Biblia no nos dice que eso pasó. La Biblia no nos dice que Adán descansó en el séptimo día, sino que Dios lo hizo. Ahora, es importante notar esto, porque hay cristianos que algunos efectivamente son nacidos de nuevo, son nuestros hermanos en la fe, pero están equivocados en ciertos puntos. Porque algunos plantean que en Génesis capítulo 2, Dios estableció un día de reposo. Sin embargo, por más que yo miro el texto y por más que usted lo mire, no va a encontrar eso. Dice que Dios descansó y que Dios santificó el día séptimo. ¿Qué significa santificar? Significa apartar. Pero no encontramos ninguna orden litúrgica en este párrafo. No encontramos ninguna orden que Dios da aparte de que Dios descansó. Entonces, Dios no estableció un día de reposo. Lo que Dios estableció en este séptimo día es la semana de 7 días, como ya lo hemos aprendido. El año, que consta de 365 días más 4 horas, está determinado por lo que toma la Tierra en dar la vuelta al Sol. El mes está determinado por la cantidad de tiempo que la Luna toma en dar vuelta a la Tierra. Y el día de 24 horas está determinado por la cantidad de tiempo que toma la Tierra en girar en torno a sí misma. Pero no hay explicación astronómica para la semana de 7 días. La única explicación que tenemos es la que se encuentra en Génesis capítulo 2. Porque lo que Dios está haciendo acá es establecer la semana. No el día de reposo como tal, sino la semana de 7 días. Y es necesario marcar esa línea roja entre un tema y el otro. Ahora, algunos plantean que el hecho de que Dios, o que la palabra de Dios diga que Dios santificó el día séptimo, significa que Dios determinó que ese día iba a ser un día de adoración. Grave error. ¿Por qué razón? Porque en la creación, hasta este momento, todavía no hay pecado en el mundo. No hay maldad, no hay corrupción. No hay gente que no quiere adorar a Dios cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar. Porque todo es santidad, todo es limpieza, todo es pureza. Por tanto, en este día de la creación absolutamente todo es adoración a Dios. No es necesario que Dios establezca un día particular de adoración, porque todo es adoración hasta el más mínimo detalle. Desde la creación más hermosa, desde el firmamento en la noche, hasta el más pequeño insecto, todo era adoración limpia, pura y plena al Señor. Entonces no había necesidad de establecer un día particular para adorar a Dios. Si nosotros seguimos observando el día de reposo como tal, entre comillas, en la creación, hay algo que nosotros vamos a notar. Y es la ausencia de todo mandato de guardar un día en particular. Si nosotros estudiamos Génesis capítulo 1, en complemento con el capítulo 2, nos vamos a encontrar con el pacto edénico. Es decir, el pacto que Dios establece con la humanidad en el jardín del Edén. Y yo se lo he resumido en 2 breves aspectos. El pacto edénico contiene responsabilidades que Dios le dio al ser humano. Hay responsabilidades positivas y hay una responsabilidad negativa. Las responsabilidades positivas son las siguientes. Dios le dijo al hombre que tenía que fructificar y multiplicarse. Dios le dice al hombre, al ser humano, que tiene que sojuzgar la tierra, es decir, trabajarla para que la tierra produzca. Dios le dice al hombre que tiene que señorear la tierra, es decir, ejercer una misión o un trabajo como un gobernador.
Dios le dice al hombre que tiene que labrar el huerto, es decir, usar sus manos y trabajar duro. Dios le dice al hombre que tiene que cuidar el huerto. Esas son puras instrucciones y responsabilidades positivas. Pero no dice nada acerca de guardar un bien particular. Eso no existe en este momento en la historia de la humanidad. Y hay una responsabilidad negativa o una prohibición que Dios le da al ser humano. Y la encontramos ahí en el versículo 16 y 17. Esta es la responsabilidad negativa o la prohibición. Le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa es la prohibición que Dios hace al hombre. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En ningún momento Dios le dice al hombre: el séptimo día no trabajarás. Esa prohibición no existe. Entonces tenemos que reconocer esto, que no hay ningún mandamiento de guardar un día y no hay ninguna prohibición de trabajar en determinado día. Ahora, con esto yo no quiero decir, y quiero hacer esta aclaración, que el deseo de Dios es que el ser humano trabaje y sin descansar. Porque algunos de nosotros hasta soñamos con el trabajo de vez en cuando y nos levantamos cansados o apurados por lo menos. Bien, el deseo de Dios no es que el ser humano viva así. Lo que estoy intentando decirle, mis amados hermanos, es que el Señor simple y llanamente no estableció un día de reposo como tal o un día de adoración particular en la creación. Si seguimos observando el pasaje, nos vamos a encontrar con otro elemento importantísimo, y es la ausencia de toda evidencia de que alguien haya guardado el día séptimo para descansar. Eso no existe en la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta por lo menos Éxodo capítulo 16. Desde Génesis en adelante y por todo el libro de Génesis hasta el libro de Éxodo, la Biblia no registra ninguna persona que haya guardado el día de reposo. Los hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Caín era del maligno, pero Abel era justo. La Biblia no dice que Abel guardó el día de reposo. La Biblia nos habla de la descendencia de Set como personas muy santas, consagradas a invocar el nombre de Jehová. Nada se dice de que ellos guardaron el día de reposo. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo mismo, no nos dice que guardó un día particular en la semana. La Biblia nos habla de Abraham como el amigo de Dios, pero no nos dice que tenía en su calendario marcado el séptimo día como día de descanso. La palabra nos habla de Isaac como el hijo de la promesa, pero nada nos dice acerca de que haya guardado un día especial. La Biblia nos habla de Jacob, el padre de la nación de Israel, el ascendiente de nuestro Señor Jesucristo, pero nada se dice de que guardó el sábado. Ni los patriarcas, ni la familia de los patriarcas, ni la descendencia de los patriarcas, ni siquiera el pueblo de Israel en la tierra de Egipto, como esclavos, guardaron el día de reposo. La Biblia no lo menciona en ninguna parte. Ahora, yo quiero hacerle pensar un poquito con esto, y que usted pueda razonar en cuanto a esto que yo le estoy mencionando. Si efectivamente, como dicen algunos, el ser humano guarda desde el principio de los tiempos el día de reposo, ¿no cree usted que habría por lo menos una mínima mención o inferencia bíblica de que así fue? Si es que efectivamente es tan importante para Dios, y si efectivamente el hombre guardaba el día de reposo, ¿no cree usted que entre todos estos personajes piadosos que le mencioné, habría alguna mención? Tenemos que considerar eso. Bien. Entonces, si nosotros consideramos el día de reposo en la creación, no nos vamos a encontrar con lo que muchos afirman que está en la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, tienen que estar alerta, porque es muy fácil dejarse llevar por alguien que dice: la Biblia dice que Dios santificó el séptimo día, la Biblia dice que desde el principio de los tiempos el hombre guarda el día de reposo, la Biblia dice que los antiguos guardaron el día de reposo. Es muy fácil decirlo con una Biblia en la mano, pero es imposible comprobar. Así que, amados hermanos, atentos en ese punto. Bien, vamos a considerar ahora el día de reposo en el antiguo pacto.
¿Cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto es ese contrato, es esa promesa, es esa interacción que se produce entre Dios y la nación de Israel por medio de un mediador llamado Moisés. Usted recordará aquel episodio en el cual Moisés baja del monte cuando estaba hablando con Dios, baja con 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos. Bien, esa es la ilustración gráfica más común que viene a nuestra mente cuando hablamos del antiguo pacto. Y vamos a preguntarle lo siguiente a la palabra de Dios, para ver qué nos dice la Biblia acerca del día de reposo en este pacto. Y le preguntamos a la Biblia, ¿en qué contexto se da este mandamiento? Si tenemos que nadie guardaba el día de reposo, ¿cómo fue que este día se estableció como tal? Y la Biblia nos conduce a Éxodo capítulo 16. Si es rápido con su Biblia, Éxodo capítulo 16. Si es rápido con la aplicación, digite ahí, Éxodo 16. Éxodo 16 parte de la siguiente manera, ponga mucha atención. Partió luego de Elim, ahora entrando un poco en la historia. La nación de Israel estuvo 400 años esclava en Egipto, realizando arduas labores, construyendo las ciudades de almacenaje para Faraón. Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios levanta a un varón llamado Moisés, que era un hebreo que se crió ahí en el palacio de Egipto. Dios se lleva a Moisés aproximadamente a los 40 años al desierto de Madián. Y después de 40 años, teniéndolo ahí cuidando las ovejas de su suegro, entonces Dios lo llama y Dios lo envía nuevamente a Egipto para rescatar a su pueblo escogido y llevarlo desde Egipto por el desierto hacia la tierra que Dios había prometido a los antepasados de Israel. Bien, entonces Moisés va, realiza su labor, su trabajo, Dios lo usa, libera a la nación de Egipto y van por el desierto. Ahí se está desarrollando este párrafo, aproximadamente año 1450 a.C. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Esto está en la península del Sinaí. Si usted busca ahí un mapa, se va a encontrar con un triángulo invertido entre África y Medio Oriente, como tal. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días, note esto, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, durante 2 meses y 15 días la nación de Israel, ¿qué había estado haciendo? Caminando en el desierto. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted se cambió de domicilio? ¿De qué tamaño fue el camión en el cual ustedes pusieron todas las cosas cuando se trasladaron? Bien, ahora piense cómo era el trabajo de los israelitas, siendo que no tenían camiones, siendo que no habían motores. Habían animales y había pulso. Entonces, definitivamente era un gran trabajo peregrinar. Ahora, las calles no estaban pavimentadas. No había cachantún, ni Coca-Cola en el desierto. Peregrinar en el desierto por 2 meses y 15 días no es cosa fácil. Bien, y así estaba la nación de Israel. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Es fácil amurrarse hasta este punto cuando la situación está difícil. Hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciaros, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá, note esto, diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahora ponga atención a esto, es importante. Versículo 5. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios está dando esta instrucción. Bien, ¿se están quejando porque tienen hambre? Vamos a hacer lo siguiente. Esta tarde van a venir codornices sobre el pueblo y ustedes van a comer carne. El día de mañana va a haber rocío sobre la tierra y ustedes van a recoger de ese rocío. Ese es el maná.
Y ustedes lo van a hacer así el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Van a recoger porción para un día solo. Porque el sexto día ustedes van a recoger doble porción. Porque el séptimo día no va a haber comida del cielo. Para que guarden un día especial. Ahora, piensen, mi amado hermano. Si Dios dijo eso, mañana van a recoger y va a ser el primer día. Después el segundo, tercero, hasta el sexto. ¿En qué día Dios dio esa instrucción? En el día séptimo. Y el día séptimo la nación de Israel había estado vagando por el desierto trabajando. Y Dios no castigó a nadie por estar caminando ese día en el desierto con todas las cosas que solían llevar los israelitas. Que cabe decir que ese día que los israelitas salieron de Egipto, dice que despojaron a los egipcios. Es decir, que llevaban oro, plata, piedras preciosas, además del equipaje que ya tenían. Algunos dicen, yo no me imagino en esa situación. Si tengo un montón de cosas en mi casa guardadas y me encima despojar a los egipcios. Bueno, pero así iba la nación de Israel. Y ese día Dios dijo que iban a guardar el día séptimo siguiente. Pero fue efectivamente el día séptimo en el cual Dios dio esa instrucción. Ese fue el contexto en el cual ocurrió el primer día de reposo como tal, en el desierto. Luego Dios establece el pacto con la nación de Israel. Y en Éxodo 19, capítulo 5, dice lo siguiente. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz, es decir, si ustedes me escuchan lo que les voy a decir, y guardareis mi pacto, porque hasta el momento no lo han estado guardando, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Noten, ¿por qué les cito este pasaje? Porque aquí Dios mismo está hablando de un cumplimiento futuro del pacto que Dios ya estaba por establecer. Es decir, que antes de este momento el pacto como tal no estaba establecido. Nadie estaba guardando el día de reposo. Ni siquiera los israelitas, ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni María, ni ningún judío. Porque Dios está hablando de un pacto que estaba a punto de ser establecido. Y el mandamiento como tal lo encontramos en Éxodo 20, del 8 al 10. Dice, acuérdate, este es el cuarto mandamiento de los 10, ¿bien? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es, note, Dios dice es porque ahí estaba siendo establecido. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, hasta el momento solamente le está hablando a judíos. Pero luego dice, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ya vamos a explicar eso. Pero Dios recién en este momento está estableciendo el día de reposo y no lo está estableciendo para toda la humanidad. De tal manera que Faraón nunca guardó el día de reposo. Aquellos que dicen que el día de reposo fue establecido como un mandamiento universal para todas las personas, porque todos somos creación de Dios y todos descendemos de Adán y Eva, tienes que considerar el hecho de que Dios nunca mandó a ningún gentil ajeno a la nación de Israel a guardar el día de reposo. Bien, pero vemos acá el contexto en el cual el día de reposo como tal fue dado a la nación de Israel para que ellos lo guardaran. Ahora, ¿quién fue el destinatario de este pacto? Algunos dirán los cristianos del año 2019. Por eso guardamos el día de reposo. Vamos a ver qué dice la palabra. Ahí mismo en el libro de Éxodo, pero un poquito más adelante, en el capítulo 31. Dice el versículo 12 en adelante lo siguiente. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a la iglesia. No dice eso. Dice, a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Los días de reposo pertenecen a Dios.
Por eso delante leía a nuestro hermano que el Señor Jesucristo dijo que Él es el Señor del día de reposo, porque como es de Él establece cuándo es y cómo se guarda y quién lo guarda. Bien, no el hombre, sino Dios. Vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, dice Dios, y vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La nación de Israel. Por vuestras generaciones, es decir, para siempre. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, es decir, que os aparto. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. ¿Qué harán las iglesias cuando sus miembros hoy no guardan el día de reposo? ¿Qué le hacen? Bueno, aquí dice, el que lo profanare, de cierto, morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Una vez escuché a un judío decir, hay personas que quieren guardar el día de reposo y no tienen ningún papel para acreditar que son descendientes de Abraham, o que tienen sangre judía, o que tienen apellido judío. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Si tiene un amigo judío, no lo invite a jugar a la pelota el viernes en la noche. Porque hasta el día de hoy guardan el día de reposo. Porque la palabra lo dice. Señal es para siempre entre mí, está hablando Dios, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces, en primera instancia, ¿quiénes eran los destinatarios de este mandamiento de guardar el día de reposo? La nación de Israel. Pero había un alcance a este mandamiento. ¿Quién más tenía que guardar el día de reposo? Bueno, como leímos delante, no es necesario que lo busco yo. Ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, los israelitas debían guardar el día de reposo y los gentiles que debían guardar el día de reposo eran aquellos que estaban en subordinación a la nación de Israel. Como usted recordará, de Egipto salieron los israelitas, pero también salieron personas de otras naciones juntamente con ellos. Porque dijeron, el Dios de los judíos es el Dios de verdad. Los dioses de Egipto son falsos. Son pequeñas manifestaciones, pero no se comparan a la gloria del Dios de Israel. Entonces obviamente conviene irnos con los israelitas. Entonces muchos gentiles salieron con Israel de Egipto. Esos gentiles que estaban subordinados a la nación de Israel también guardaban el día de reposo, pero ellos, no los egipcios, no los cananeos, no los filisteos, no los asirios, solamente los que estaban subordinados a la nación de Israel. Y nos preguntamos ahora, ¿por qué a Dios se le ocurre establecer este día? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual el Señor dice, por esta y esta razón yo quiero establecer este día especial? Hay un fundamento doble. Primero, el fundamento de la vieja creación. Es decir, Dios establece un día de reposo en honor del día en el cual Él descansó. Por eso dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. En palabras sencillas, Dios dice básicamente esto: por el hecho de que yo creé todo en 6 días, y por el hecho de que yo descansé el séptimo día, en base a esa realidad, la nación de Israel debe guardar el día de reposo. Y si nos ponemos en contexto, podríamos añadir lo siguiente: ustedes están recién saliendo de la esclavitud, ustedes son el pueblo escogido y no han tenido descanso en 400 y tantos años. Guardan el día de reposo, es una bendición para ustedes. Háganlo en honor de que yo descansé el séptimo día. Ese es el primer fundamento. La vieja creación, la creación de Génesis capítulo 2.
Ahora voy a hacer un pequeño contraste. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los nacidos de nuevo? Los gentiles que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿por qué nosotros no guardamos el día de reposo? En base a este argumento, por lo siguiente. Israel guarda el reposo en virtud de la vieja creación, es decir, el planeta Tierra y el universo, pues es un pueblo étnico terrenal, Génesis 12:2, con promesas terrenales, Génesis capítulo 12, versículo 7. Esto lo explicamos en la escuela dominical. Dios establece un pueblo, una etnia en particular, y le da promesas terrenales. Por eso, en virtud de la tierra creada, Israel guarda el día de reposo. Mientras que el cristiano celebra la nueva creación, pues pertenece a un pueblo espiritual. Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros somos un pueblo espiritual, con promesas celestiales. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesucristo. Allá está nuestra ciudadanía. Y por eso dice ahí, si mal no recuerdo, en Gálatas capítulo 4, dice que nuestra madre espiritual no es la Virgen María como dicen los católicos. Nuestra madre es la Nueva Jerusalén, la celestial. Entonces somos un pueblo espiritual. Bien, entonces, el primer fundamento para guardar el día de reposo para Israel es la vieja creación. Y segundo, según Deuteronomio 5:15, el motivo por el cual los judíos guardan el día de reposo es el siguiente. Deuteronomio 5:15 dice así: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ustedes fueron esclavos en Egipto, ahora descansen un día. No dejen de trabajar en 6 días, pero el séptimo descansen. Guarden ese día, reposen, dense un respiro y pasen un día en familia en casa. Tengan reposo, porque ustedes fueron esclavos más de 400 años. Nosotros estamos en un país con una democracia, aunque a algunos les cuesta aceptar estos términos, pero estamos en un país donde hay democracia. Hay algunos trabajadores que se toman un fin de semana, sobre todo cuando se es independiente, una semana. Algunos estudiantes se toman un año sabático, porque tenemos esas libertades. No hemos sido esclavos en Egipto. Gracias al Señor nacimos en una tierra libre. Bien, entonces este es el segundo motivo, la segunda razón por la cual la nación de Israel guarda el día de reposo, porque fueron esclavos. Y ahora, tercero y final. ¿Qué dice la palabra de Dios del día de reposo en el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? También estuvimos hablando de esto durante la escuela dominical. El nuevo pacto es la promesa que Dios estableció por medio de sus profetas de que algún día todo Israel sería salvo. Por mientras que ese nuevo pacto tiene su cumplimiento total, ya estamos en el nuevo pacto, por tanto los gentiles son añadidos a este cuerpo espiritual. Y de todas las naciones están siendo tomados gentiles que son nacidos de nuevo y son hechos parte de la iglesia de Cristo. Entonces estamos hablando de este tiempo. Cuando hablo del nuevo pacto, estamos hablando de esta era actual. Desde que el Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo, ahí en Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el día de hoy y hacia adelante. ¿Qué dice la Biblia acerca del día de reposo en el nuevo pacto? Ponga atención. No olvide esto. Y si lo olvida, escuche la grabación. Por más que usted busque en el Nuevo Testamento, ahí en su Biblia, la que tiene en sus manos, la que tiene en su celular, por más que busque y busque y busque y busque en las cartas de los apóstoles a las iglesias, no va a encontrar ningún mandamiento y obligación de guardar el día de reposo. Ninguno. Pablo no mandó a ningún cristiano gentil a guardar el día de reposo.
Pedro no mandó a ningún gentil a guardar el día de reposo. Juan no mandó a ningún gentil a guardar el día de reposo. Santiago no mandó a ningún gentil a guardar el día de reposo. Nadie lo hizo. No existe ese mandamiento. En el Nuevo Testamento tenemos un mandamiento de parte del Señor Jesucristo, y es que nos amemos unos a otros. En el Nuevo Testamento tenemos ordenanzas para la iglesia, y es que tenemos que bautizar a los que se conviertan y tenemos que administrar la Santa Cena. Son las ordenanzas y tenemos que cumplirlas. Además tenemos instrucciones para la iglesia. Los esposos vamos a la Biblia y tenemos instrucciones para honrar a nuestras esposas. Las esposas van a la Biblia y hay instrucciones para desarrollarse en el contexto del matrimonio, en el contexto del hogar, en toda su vida. Los hijos van a la Biblia y encuentran cómo comportarse. Los pastores, los diáconos, los maestros, los miembros de iglesia, todos vamos a la Biblia, los cristianos, gentiles, y tenemos instrucciones para desarrollar toda nuestra vida. Pero insisto, no hay ningún mandamiento de guardar el día de reposo para la iglesia. Y lo mismo que le mencionaba adelante. Algo tan importante debiera tener al menos una sencilla alusión para la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el edificio de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es esa planta de Cristo que crece. La iglesia es la manifestación del reino de Cristo. Es importante, nosotros somos importantes para el Señor. El Señor no nos deja en el olvido, el Señor se preocupa de nuestra vida y Él nos da instrucciones para desarrollarnos en cada área. Algo tan importante, por lo menos tendría que tener un mandamiento o una alusión directa o indirecta. Tal cosa no existe en el Nuevo Testamento como instrucción para la iglesia. Ahora, ese mandamiento existe, pero en el Antiguo Testamento. A veces los hermanos me preguntan, hermano pastor, ¿cuáles son los mandamientos del antiguo pacto que nosotros tenemos que cumplir ahora en la época de la iglesia? Y la respuesta es muy sencilla. Tenemos que guardar todos los mandamientos que tienen su reiteración o su alusión en el Nuevo Testamento. Le voy a decir algo. De los 10 mandamientos, hay 9 que tienen una reiteración en el Nuevo Pacto. Pero hay un mandamiento de Éxodo capítulo 20 que no tiene ninguna reiteración en el Nuevo Testamento. El día de reposo. En el Nuevo Testamento se va a encontrar con que no hay que usar el nombre de Dios en vano, se va a encontrar con que tiene que honrar padre y madre, se va a encontrar que no hay que codiciar, etcétera, etcétera, pero no se va a encontrar ninguna reiteración de guardar el día de reposo. Qué interesante. Ahora, no sé si usted se acuerda, pero hubo un concilio allá en Jerusalén. Esto está en Hechos capítulo 15. Los judaizantes, los fariseos que aparentemente se estaban convirtiendo a Cristo, estaban metiéndose a las iglesias para decir a los creyentes que para ser salvos tenían que circuncidarse. Estos judíos se estaban metiendo en la iglesia, se estaban metiendo en las iglesias para decirle a los creyentes gentiles que si querían ser salvos tenían que guardar la ley de Moisés. Los apóstoles se preocuparon porque estaban quebrantando la salvación por gracia, por medio de la fe. La que predicaba Pablo, la que predicaba Pedro, y la que después seguimos predicando hasta el día de hoy. Entonces algunos estaban alterando el mensaje. Entonces se juntan los apóstoles y hacen este concilio en Jerusalén. Y dicen, bien, ¿qué le vamos a ordenar a los gentiles que guarden? Y guiados por el Espíritu Santo llegan a la conclusión de que le van a decir a los gentiles que tienen que guardarse de fornicación, de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos y de sangre. Esos son los mandamientos del Antiguo Pacto o las ordenanzas del Antiguo Pacto que los cristianos tenemos que considerar. Pero no se dijo nada del día de reposo. Porque los apóstoles tenían claro este fenómeno espiritual que se estaba dando. Que los gentiles estaban siendo hechos cercanos a Israel, como dice Efesios capítulo 2. Pero como dice Efesios capítulo 4, un nuevo hombre espiritual, no terrenal. Entonces, no existe mandamiento en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento hay varias oportunidades en las cuales encontramos diferentes listados en los cuales los apóstoles enumeran pecados. ¿Se acuerda? Las obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5, los pecados que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 6, etcétera, etcétera. En ningún listado figura el pecado de no guardar el día de reposo.
Yo creo que más claro, amados hermanos, echarle agua. Y así como no hay mandamiento, tampoco hay pena para quien no lo guarde. El Nuevo Testamento incluye sanciones para aquellos que toman la cena indignamente. El Nuevo Testamento aplica sanciones para los que producen divisiones, para los que blasfeman, para los que cometen inmoralidad sexual, para los que son perezosos, pero no aplica sanciones a los que no guardan el día de reposo. Ahora, sí hay una prohibición en el Nuevo Testamento. Y con esto cierro. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Se acuerda del libro de Levítico? Hay toda una dieta que los judíos tenían que guardar. Bueno, Pablo dice a los gentiles: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, la Pascua, las primicias, las fiestas de los tabernáculos, que nadie los juzgue en cuanto a eso. Luna nueva o días de reposo, que nadie los juzgue en cuanto a eso. Ustedes son nueva criatura, son parte de la iglesia, son un pueblo espiritual, no estamos sujetos a la ley. Ustedes son la iglesia del Dios vivo y verdadero. Ustedes son columna y baluarte de la verdad. Que no los sujeten con elementos judaizantes. Amados hermanos, para saber qué es lo que verdaderamente Dios dice en su palabra y qué es lo que Dios demanda de nosotros, necesitamos hacer precisamente esto: considerar un tema particular de la palabra de Dios y ver qué nos dice la palabra en amplitud. Es muy fácil ser un cristiano versiculista, tomar un versículo en particular y aplicarlo sin estudiarlo y obligar a otros a cumplirlo, así como hicieron los judaizantes en el primer siglo. Es muy fácil ser un falso maestro. Pero necesitamos saber qué dice la Biblia en profundidad en cuanto al pasaje y en una visión panorámica a través de las Escrituras. Si observamos el desarrollo de la palabra de Dios, sabremos el plan de Dios para nuestra vida como la iglesia de Cristo. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos libró de ese deseo y de ese anhelo carnal de alcanzar la salvación por cumplir las obras de la ley. Tito capítulo 3, versículo 5. Fuimos salvos por la regeneración, por el nuevo nacimiento, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por esa regeneración espiritual. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Nuestro descanso es permanente porque es en Cristo. Como consejo, mi amado hermano, apliquemos sabiduría. No intentemos someternos a un sistema judaizante, sino que seamos sabios y administremos nuestro tiempo con sabiduría, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y que tenemos que darle reposo, tenemos que darle horas de sueño, tenemos que alimentarlo, tenemos que cubrirlo, tenemos que darle de beber, tenemos que protegerlo, porque le pertenece a Cristo. Pero el Señor Jesucristo es nuestro reposo.